¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? El manto. Yo les dije, esta es una serie que el Señor puso en mi corazón. Y yo le pedí al Señor, no sé si ustedes alguna vez escucharon una película, yo soy fanático de la película, yo siempre he dicho, hay una película que se llama Matrix. Matrix, ya la han escuchado. Y uno cuando vio la primera, uno dijo, wow, qué increíble esta película. Y ya cuando vino la segunda, dijo, ay, la final. Y salió la tercera, que está como buena todavía. Yo le pedí al Señor que la secuela de eso esté buena. Esté buena. Le pido al Espíritu Santo que la segunda parte de esto esté buena. Así que se me ayuda a buscar Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28 y vamos a leer el versículo 14. Cuando lo tengas, si se puede poner de pie, significa que puedo leer la palabra del Señor. Primera de Samuel 28. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro al tierra, hizo gran reverencia. Padre, gracias te damos por esa mañana, por un domingo más. Espíritu Santo, gracias porque tú pusiste el deseo de nuestro corazón de poder venir a tu casa. Aquí es el lugar donde nosotros hemos decidido congregarnos, donde hemos decidido escuchar tu palabra, donde hemos decidido que tu Espíritu Santo nos ama. Así que ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Sabemos que solamente tú puedes llegar a esos corazones, puedes penetrar hasta lo más profundo de su ser, puedes hablar a su espíritu, puedes hablar a su alma. Espíritu Santo, entregamos este tiempo porque tú eres el que nos ama. Yo simplemente soy un instrumento humano que ha sido utilizado para poder dar una palabra, una reflexión, pero eres tú, Espíritu Santo, el que comanda todo esto. Tú eres el que guía, tú eres el que está obrando en cada uno, coordinando que todo esto sea un tiempo para la gloria y para la honra de Dios. Gracias te damos por este pueblo. Yo te doy gracias por este pueblo que ha venido, estos hombres y estas mujeres, estos siervos y siervas tuyas. Algunos cansados, algunos quizás con mucho afán en su mente, algunos cargados de preocupaciones, de problemas, pero están aquí, Padre, porque han reconocido que tú eres la solución, porque han reconocido que aquí hay palabras de vida eterna, porque han reconocido, Señor, que tú te mueves en este lugar, que hay un milagro para ellos, que hay respuesta para ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo dejo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Habla a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Fíjense que cuando hace unos años yo compré, para los que alguna vez han hecho algún deporte, usted compra los zapatos y normalmente para hacer deporte los zapatos tienen que dar algo a la medida. Obviamente usted no puede ocupar, ya sea para béisbol, para básquetbol, para fútbol, no puede comprar unos zapatos que queden muy grandes, porque cuando usted hace ciertos movimientos, ciertas reacciones, usted se lastima los dedos. Al igual que no puede comprar zapatos muy pequeños, porque no se puede hacer deporte de esa forma. Entonces usted tiene que comprar los zapatos a la medida. El problema es que cuando usted compra zapatos a la medida, quedan bien justo cuando están nuevos. Y lo primero que le dicen a uno es, hay que estirarlos. Eso es lo primero que le dicen a uno. No, es que el zapato se tiene que acomodar. Y yo una vez compré unos zapatos, y como uno es bien ingenuo cuando está más joven, uno cree que los zapatos van a hacer jugar mejor. Entonces, yo compré unos zapatos muy, muy bonitos para jugar fútbol. Y cuando fui al primer partido, me salió mal todo. Ni los pases podía dar, no podía parar la pelota, perdido completamente. Obviamente, yo miré los zapatos y yo dije, qué barbaridad, esos zapatos me tenían que dar el poder de Messi, ¿verdad?
Y después me dijeron, no, lo que pasa es que tenés que acomodar, el zapato se tiene que acomodar, tiene que estirarse. Y yo creo que cuando el Señor pone un manto sobre nuestra vida, uno quiera sí o no, tiene que ir estirando este manto que el Señor pone, porque cuando uno se lo pone a la primera, uno cree que ya todo cambia en su vida, ya voy a ser más santo. No sé si a ustedes les ha pasado para cuando los que recibieron al Señor y el Señor los limpió y sintió algo diferente, y uno dice, ya nunca jamás voy a volver a pecar. Y el siguiente día pecó, y el manto que le puso el Señor. Entonces yo creo que uno tiene que ir estirando ese manto, porque el manto, cuando el Señor lo pone, es como que si Él pone algo nuevo sobre su vida. Y algo nuevo que pone sobre su vida, usted tiene que ir acomodándose a eso. Usted se acomoda. En ese caso, el manto no se acomoda a usted. Usted se acomoda al manto, porque el manto es el Espíritu Santo. Y yo el domingo pasado, solo para hacer un resumen, yo creo que la mayoría estuvo el domingo pasado, pero quiero hacer un rápido resumen. Yo les hablé del manto. Uno, les hablé cosas generales, completamente generales. Les hablé que todos tenemos un manto. No hay absolutamente nadie que esté en este lugar que haya venido y que diga yo no tengo el manto del Espíritu Santo. Si usted aceptó al Señor, reconoció que Jesús es su Salvador, usted tiene un manto. Lo segundo que le dije es que el manto es un recordatorio de que usted es hijo de Dios y que usted tiene que cumplir los mandamientos que el Padre ha dejado para su vida. El tercer punto que les hablé es que el manto no se puede robar. No se le puede quitar a una persona y decir yo quiero ese manto. Yo no puedo ir a una iglesia y decir yo quiero esa iglesia, así que yo de ahora en adelante voy a empezar a predicar. No funciona así. No funciona que uno no puede tomar, codiciar algo y no se puede decir yo quiero esto porque lo quiero sin que a usted alguien no le haya dado eso. Cuarto, que el manto nos ayuda a retener las bendiciones del Señor. El manto sobre nuestra vida hace que nosotros como humanos retengamos todas aquellas bendiciones que si fuéramos por nuestra capacidad humana no las pudiéramos. Pero el Señor hace que todas esas bendiciones sobrenaturales caigan sobre nuestra vida y el Espíritu Santo es el que nos permite mantener esa bendición. Y por último, les hablé que la desobediencia puede rasgar toda la bendición que el Señor ya le ha dado. Tal vez no le quita el manto, porque el Señor es misericordioso, pero puede rasgar ciertas bendiciones que caen sobre su vida. Y obviamente si usted es obediente, empieza a trabajar el Señor en su corazón y en su mente. Entonces, esos puntos yo les hablé de manera general. Ahora, les quiero hablar ya de manera bien específica sobre lo que es tener un manto sobre su vida. Porque dice la palabra del Señor, leímos, para los que conocen la historia, para los que saben de qué leímos en 1 Samuel 28, que vino Saúl abatido porque estaba perdiendo la guerra, porque se le venía una pérdida muy grande sobre su reino. Vino Saúl y le pidió a una adivina, a una hechicera, que hiciera venir a Samuel. Entonces cuando ella se lo describió, le dijo, ve a un hombre que viene con un manto. Y lo primero que hizo Saúl fue reconocer. Qué curiosa la palabra, miren la palabra que se ocupa. Y entonces entendió. Entender implica que hizo análisis en su mente, comprendió y reconoció que ese hombre que venía de manto era Samuel. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque cuando usted tiene un manto, la gente puede reconocer que usted tiene ese manto. La gente que es de Dios, como nosotros, yo lo veo a ustedes y yo sé que ustedes tienen un manto del Espíritu Santo. Saúl pudo reconocer a Samuel. En el Antiguo Testamento yo creo que miraban a Jesús y la gente reconocía que había un manto sobre su vida. ¿Por qué? Porque hacía cosas que nadie podía hacer. Podía escupir sobre el suelo, tomar ese lodo, untárselo a un ciego y hacerlo ver.
Y ese es un manto que no cualquiera tiene. Y hoy en día, aquí viene lo lindo, hoy en día, ese mismo manto que Jesús tiene, el mismo manto que usted y yo tenemos. El mismo manto con el que Jesús caminó en la tierra, es el mismo manto que usted tiene por gracia de Dios. Eso lo dijimos el domingo pasado, pero quiero que esté bien aquí en su mente, porque el manto es el que le da el propósito a su vida. Todos tenemos un manto, dijo el domingo pasado, pero el manto es el que le da el propósito de su vida, porque el manto le dice con qué don y con qué talento usted va a caminar con el Señor. El manto le dice en qué va a trabajar usted para el Señor, porque no todo el mundo puede ser predicador, no todo el mundo puede ser evangelista, no todo el mundo puede ser salmista. Puede ser que usted, el Señor no lo ocupe en la iglesia así activamente como tal, pero usted con su negocio y en el trabajo puede ser un instrumento del Señor. Entonces el manto como tal es el que nos da sentido, es el que le habla a usted del plan perfecto, del plan específico de Dios sobre su vida. Amén. Por eso que yo en esta mañana le voy a hablar del manto recargado. Porque vamos a hablar cuando ese manto se recarga del Espíritu Santo y usted ya empieza a hacer el plan perfecto de Dios. Porque Dios no solamente le da un manto, sino que espera que usted ese manto lo vaya llenando de unción especial, que vaya caminando. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos ayuda a ese manto? Dice la palabra del Señor. Quiero iniciar con esta historia porque vamos a hablar, hoy nos vamos a enfocar en una historia específica que fue Elías. Y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, no sé si me ayudas, en Primera de Reyes 19:13, que dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Para los que conocen la historia, esta es una historia que vino Elías y con un manto, con el propósito que Dios le había puesto a su vida, que era hablarle al pueblo de Israel, ser profeta del pueblo de Israel. Y ser profeta del pueblo de Israel era lo más difícil, porque ser profeta del pueblo de Israel implicaba hablarle a gente desobediente, a gente idólatra, a gente que no quería saber nada de Cristo. ¿Y qué creen que nosotros estamos haciendo allá afuera? Somos los profetas Elías allá afuera. Y Elías dice que hizo un gran milagro. Hizo descender fuego que hasta consumió el agua que había alrededor del altar que él había hecho. E hizo que se matara a los profetas de Baal. Ustedes conocen la historia, no me quiero detener ahí. Donde me quiero detener es que este hombre, cargado de tanto trabajo como nos pasa a usted y a mí, él se fue y se fue a esconder a una cueva. Y aquí es donde se da esta historia. Cuando él se escondió en una cueva, dice la palabra del Señor que cuando él escuchó la voz de Dios, se cubrió con su manto. Y esto es con lo que quiero iniciar, porque esto es lo que nos permite el Espíritu Santo hacer a usted y a mí cuando nosotros estamos cargados y no sabemos qué hacer. Hay una comunicación directa con Dios. Hay una comunicación. El Espíritu Santo es el que hace que usted y Dios tengan una comunicación inmediata. En la época antigua, en esta época, solo el profeta o los sacerdotes, cuando entraban en el templo y entraban ya al lugar secreto, hablaban con Dios. Pero por tener el manto del Espíritu Santo sobre nuestra vida, tenemos comunicación. Y lo que ayuda al Espíritu Santo es que así como Elías se cubrió su rostro con el manto para poder hablar con Dios, el Espíritu Santo es el que nos cubre para poder entablar, porque con su pecado y con mi pecado jamás podríamos hablar con Dios. Jamás. Jamás. Hermano, yo ayer viera lo que fui a hacer y aquí estoy.
Y usted está aquí porque hay un manto que le permite hablar con el Señor. Entonces, esto nos indica que usted tiene una comunicación directa, que el manto del Señor sirve para tener esa comunicación. No importa lo que usted haga, quiero que se lo quede bien claro. No estoy diciendo que puede pecar lo que quiera y después hablar con Dios. Lo que le estoy diciendo es que a pesar que tenemos defectos, que a pesar que tenemos errores, que a pesar que pecamos, aún así el Señor quiere hablar con nosotros porque el manto nos permite. Esa es la cobertura que tenemos. Así como Elías escuchó esa voz y con miedo se cubrió, pero habló con el Señor. Así le invito que cuando usted, hermano, haya fallado, se haya caído, sea lo que sea que haya hecho, usted tiene ese manto que usted puede hablar con el Señor sin ninguna dificultad. Y ese manto es el que nos ayuda. Ahora, quiero entrar de lleno de qué es ya usted sirviendo al Señor con el manto. Porque el domingo pasado hablé de muchas generalidades, pero hoy sí me quiero enfocar en lo que es tener un manto en nuestra vida. Y quería empezar con esto porque para que usted empiece a hacer la función que el Señor ha puesto sobre su vida, tiene que entender que usted tiene comunicación continua. Por eso quería empezar con esto. Ahora, hay una selección. Claro que hay una selección. Su persona y mi persona fuimos escogidos por Dios. No es al azar que usted está aquí, no es al azar que un líder o un pastor le haya dicho venga a la casa del Señor o alguien lo inventó. Eso nunca es al azar. Es una selección divina. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes 19:19 que cuando lo oyó partiendo de ahí, estamos hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Como en la época antigua, en el Antiguo Testamento, para decir que alguien iba a heredar o para decir que alguien iba a hacer el trabajo de un profeta, normalmente se le traspasaba el nombre. Y aquí vemos una lección bien común. Vino Elías. ¿Por qué sabemos que hay una selección principal? Porque dice la palabra del Señor, ustedes leen unos versículos antes, que vino y el Señor le dijo a Elías, llama tú a Eliseo y ve y úngelo como profeta. No es que Eliseo estaba ahí, que Elías no tenía nada que hacer y dijo, bueno, voy a llamar a este, a ver cómo me va. No. Viene el Señor y le dio específico a Elías que fuera a ungir por profeta a Eliseo. Entonces, cuando el Señor lo llama a usted y a mí, Dios es específico. Hermano, ¿y qué tengo que hacer yo aquí en la iglesia? Yo no sé qué hacer. Dios es específico cuando Él llama a alguien para utilizar. Porque Él ha puesto dones y talentos. Pero aquí hay algo que tenemos que ver, porque en este punto quiero hacer dos divisiones. Uno, que el hombre hace la acción, pero Dios hace la planificación. A mí me llamaron para ser salmista y después me llamaron para ser predicador. ¿Y quién me llamó? La acción la hizo el hombre. La acción la hicieron los pastores. Pero la planificación, el llamado especial lo hizo Dios. Entonces, aquí hay una gran brecha que la gente se quiere. Aquí hay una brecha muy grande en que muchos cristianos y sobre todo en la iglesia sucede. Porque la gente cree que solo porque alguien me llamó, o un hombre o una mujer de Dios me llamó, estoy bajo la cobertura de esa persona. Y se ocupa mucho ese tema. Y la cobertura en la que estamos es la cobertura del manto del Espíritu Santo. Yo estoy bajo la autoridad de los pastores, pero la cobertura la tengo del Señor. Los pastores hicieron la acción de decirme, haz esto, pero el Señor ya lo tenía planificado y Él había hecho la selección especial
paradigma. Ahora, cuando usted invita a un hermano o una hermana para servir en su equipo, para los que son líderes, el Señor pone el anhelo y el deseo de su corazón en lo humano. Y usted en lo humano hace la actividad física, decirle, hermana, ¿quiere servir? Hermana, ¿quiere ir a Huachapá? ¿Quiere ir a Miramundo? Pero Dios, con su manto del Espíritu Santo, hace el llamado especial. Él es el que llama. Y si usted se da cuenta, aquí Él puso el manto, pero eso no implicaba que Él iba a ser como Él iba a ser. Y ese es el otro punto que quiero oír. El primer punto les dije es, el hombre hace la acción, pero Dios hace la planificación, el llamado a acción. El segundo punto que les quiero dar yo de esto es que mucha gente cree que solo porque empieza el manto sobre nuestra vida, podemos hacer todo lo que queremos. ¿A qué me doy a entender con esto? Pongamos de ejemplo a Elías y a Eliseo. Vino Eliseo y cuando tuvo el manto fue exactamente igual que Elías. ¿Empezó a hacer milagros Eliseo? No. ¿Qué pasa cuando Dios pone un manto sobre su vida? Hay algo que se llama, y no nos gusta, proceso. Hermano, el Señor lo llamó a tocar el piano, claro, y hasta la fecha sigo aprendiendo. Hermano, el Señor me mandó a ser líder, y le aseguro que nadie es un líder perfecto. Me mandó a hacer lo que sea el Señor, y hay un proceso que usted tiene que entender, que el manto no se recarga de la noche a la mañana. El manto se recarga a través de un proceso llamado oración, ayuno y leer la palabra del Señor. Y como no me gusta, solo los amigos. ¿Quiere recargar usted el manto y empezar a trabajar en la obra del Señor? Ayuno, oración, palabra de Dios. Hermano, ¿y usted cómo se le ocurren las cosas que predica? Leo. No crean que estoy esperando, Señor, háblame de un padre que me habla, no, hermano. Se lee la palabra, se lee a cada rato. Yo busco, empiezo a investigar, a escudriñar, como se dice. Porque aquí hay muchas joyas, aquí hay muchas cosas que cuando usted empieza a leer, el Señor le va a dar miles de cosas, miles de ideas, pero así es el proceso de nuestro llamado. Yo cuando empecé a ser líder, lo primero que se me vino a la mente es, no sé cómo hacerlo. Nunca he sido un líder de alabanza, apenas puedo tocar el piano. Sentía que no tenía buen oído para las voces, para mí todos cantan bien, hermano. Si usted dice, ¿y por qué lo dejaron cantar? Hay que no lo escuchen. Pero no, hay un proceso que hay que comprender. Y nosotros como seres humanos somos los expertos en tratar de evitar el proceso. Cuando ustedes lo seleccionan para algo, para los que están trabajando, ¿sí o no que aprendieron a ver cómo se trabajaba? Porque de la universidad usted no sale personalizado para la empresa donde usted va. Yo trabajé, mi primer trabajo fue en una industria aeronáutica y me tardé aproximadamente 5 años en comprender lo que era un mantenimiento de aviones. 5 años de cómo van las partes, de cuál es la etapa, cuál es el proceso. Después el Señor me movió a lo que estoy ahora en la industria textilera, una industria totalmente diferente. ¿Y qué creen que tuve que aprender? A cómo se hacía el hilo y cómo se hacía la tela. Nada que ver con la industria aeronáutica. Y cuando me dieron el trabajo, ustedes creen que de la noche a la mañana me dijeron, vaya, ya sabes todo. No, hermano. Y así pasa con el cristiano. Así pasa cuando un líder le dice a alguien, servir, y quieren que seamos santos de la noche a la mañana. Y no funciona así. Elías entendía que el llamado indicaba un proceso de aprendizaje. Si ustedes ven y ustedes leen, no hay mucho desde el momento en que fue llamado Eliseo hasta cuando ya se retira Elías de este mundo. No se sabe mucho de ello. Pero lo que sí le puedo decir es que hubo un proceso de aprendizaje. Eliseo de la noche a la mañana
no empezó a hacer milagros y se lo voy a comprobar. Después de la selección, como dijimos, hay un proceso y no es que de un solo el Señor pone ese manto y vamos a ser súper espirituales. Hay un camino que seguir. Pero hay que ir aprendiendo del Señor. ¿Cómo se aprende? Más adelante en 2 de Reyes 2:8 dice la palabra del Señor que entonces tomando Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos en seco. Ambos implican Elías y Eliseo. Esto nos indica que cuando Elías llamó a Eliseo, ya estaban juntos. Juntos por no sé cuántos días, no sé cuántos meses. Cuando usted lo llama el Señor, porque el Señor es el que lo ha llamado, vamos a decir que Elías representa a Dios en su vida. Elías representa a Dios y usted representa a Eliseo. Y cuando el Señor lo llama, o sea, así como Elías puso ese manto sobre Eliseo, el Señor puso un manto sobre su vida. Y Él lo que espera es que usted empiece a caminar con Él. Que empiece usted a orar, que empiece usted a leer la palabra, que usted empiece a ayudar. Así es como empieza a recargarse el manto en su vida. La gente quiere que Dios entregue un manto ya recargado. La gente quiere que el Señor cuando le diga, tú vas a empezar a servir, el día de mañana se me resuelvan todos los problemas. La gente quiere que cuando le diga, hermano, yo fui a servir a Guachapán, así que mañana el Señor me va a quitar toda la deuda por tener que subir. Así quisiéramos. Porque creemos que el Señor cuando da un manto, ya viene súper recargado y todo va a salir de la mejor manera para nuestra vida. Pero no funciona así. Los discípulos de Jesús, que son lo más cercano a la perfección que viene a Jesús, la pasaron mal. Vamos a pensar, no los discípulos debían de ser los que más han aprendido, los que todo les iba a ir bien porque tenían al Hijo de Dios con él. Y fueron los que peor les fue. Al final, de 12, 11 quedaron aparte, ya sabemos que Judas se mató. Y de esos 11, 10 los mataron. Y solo uno sobrevivió, que fue Juan, que murió de viejo, de acuerdo a los historiadores. Entonces, cuando tenemos ese manto sobre nuestra vida, nosotros tenemos que ver cómo funciona el manto de acuerdo a quién nos llamó. Yo, Roberto Quijano, no le puedo decir cómo funciona su manto porque yo no se lo puse. Y esto es un problema enorme en las iglesias. Porque cuando uno ya empieza a caminar con el manto, ¿sabe cuál es el problema? Que queremos que el líder o los pastores nos digan exactamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Y los pastores no le pusieron el manto. Elías le puso el manto a Eliseo, por ende Elías le fue indicando cómo tenía que caminar, cómo tenía que hablar, a dónde tenían que ir. Ahora, viene el pastor y le dice, hermano, usted tiene que ir a Guachapán. Y usted siente obligación porque un pastor hombre humano se lo dijo, empieza a ponerse a pensar. Porque usted tiene que seguir lo que su padre le dijo. Pero es el pastor, hermano, sí, pero usted tiene comunicación directa con su padre. No lo puedo pensar. ¿Amén? Se escucha como que si usted no sigue la autoridad. Claro que usted va a seguir la autoridad de un hombre que ha puesto el Señor aquí en la tierra. Pero usted tiene que aprender a escuchar la voz de su padre. Si viene Roberto que me dice, hermano, fíjese que yo tengo no sé, el Señor ha puesto en mi corazón que vaya a pintar mi casa. Usted lo vaya a hacer. O lo va a pensar. Pero que lo piense, hermano. Porque miren, por eso que los hombres, estoy hablando no solo hombres masculinos, estoy hablando en general, se aprovechan de los puestos de liderazgo. Se empiezan a hacer manipuladores. Por eso es que usted ve, hay muchas iglesias que le dicen, el Señor me ha dicho que me dé el cargo.
el Señor me ha dicho que me dé la casa. Y la gente lo hace, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cree que el líder o el pastor le puso el manto sobre la vida. Y que le puso el manto Dios. Y usted tiene que aprender a escuchar el que puso el manto. Usted tiene que caminar con el que le puso el manto, no con el hombre que hizo el llamado, sino con el que hizo la selección. ¿Amén? Amén. Entonces, vino Eliseo y empezaba a ver. Y usted tiene que empezar a ver lo que Dios hace. Y Dios hace cosas a través de hombres, no lo dudo. Si aquí muchos han recibido milagros. Y muchos han recibido milagros tal vez de las oraciones de los pastores, de las oraciones de líderes, de las oraciones de otros hermanos. Ahora les pregunto, ¿fueron los hermanos los que hicieron el milagro o fue Dios? Fue Dios. Y usted tiene que aprender a diferenciar. Y yo sé que esto quizás para muchos pastores y líderes no les va a gustar porque ven que lo estoy haciendo a un lado, pero hay que entender que todo lo hace el Señor. Yo puedo orar por usted y el Señor va a hacer un milagro, pero tanto usted como mi persona tenemos que entender que ninguno, absolutamente ninguno de los dos tiene el poder para hacerlo. Quien lo hizo fue el que puso el manto tanto sobre mi vida como sobre mi vida. Entonces, usted tiene que ir aprendiendo a caminar con el Señor, a ir confirmando con Él lo que Él vaya haciendo a través de otros y de su vida. Amén. Vino Elías y hizo el primer milagro, por lo menos escrito aquí en la palabra, enfrente de Eliseo. Agarró su manto, dice que lo dobló, pegó y se abrieron las aguas. Cosa que no cualquiera puede hacer. Ahí es donde Eliseo empezó a entender y en su mente empezó algo que dijo, no cualquiera hace eso. Algo dentro de su corazón dijo, esto está bonito, este llamado está lindo, porque cosas sobrenaturales hay. Y nosotros nos tenemos que enfocar en las cosas sobrenaturales que suceden en la vida. Porque si usted se enfoca en los problemas tenemos todos. Pero si usted empieza a ver la mano del Señor, cuando usted ve a los pastores, usted dice, la verdad que el Señor se mueve en los pastores. Cuando usted ve los líderes, cuando usted ve la iglesia y usted dice, la verdad que hay muchos milagros, gente sanándose de cáncer, gente siendo levantada, gente que hasta la deuda le haya desaparecido. Yo no sé usted, pero ¿quiénes quieren esos milagros? Todos. Entonces usted ve. Y es bueno que usted vea. ¿Sabe por qué? Porque usted, cuando usted ve, usted entiende que hay poder de Dios. Cuando usted ve, usted comprende y usted va aprendiendo que hay un Dios que lo puede hacer todo. Hay un Dios que nada es imposible para él. Porque si yo no lo he vivido, si Eliseo no ha experimentado el poder y los milagros de Dios, yo tengo el manto, pero no lo tengo recargado. Pero cuando yo empiezo a ver que otros con el manto recargado empiezan a ver milagros de Dios, eso implica que yo también lo puedo hacer. Por eso son buenos los testimonios. Por eso es que usted tiene que escuchar cuando el Señor levanta a alguien. A los que escucharon el testimonio del segundo culto del domingo anterior, si no me equivoco, yo le invito a que le escuche un testimonio muy impactante de una mujer que prácticamente la daba por muerta. Y cuando uno ve eso, uno dice, y yo llorando por una gripe, y yo abatido porque se me desgarró el pie, ay, porque me duele la cabeza. O sea, gente que ha vivido cosas fuertes y que el Señor dijo, te salvo, porque ese es el propósito que tengo para ti. Entonces cuando uno empieza a ver eso, uno dice, bueno, yo quiero que también el Señor se mueva en mi vida. Yo quiero que el Señor recargue mi manto. Entonces, ¿y qué fue lo que sucedió? Tarde o temprano usted va a ser llamado a empezar a hacer lo que el Señor quiere de su vida. Dice la palabra del Señor que para Eliseo sucedió en 2 de Reyes 2:13, cuando alzó luego el manto de Elías que se le había caído
Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí es cuando usted toma una decisión, porque dice la palabra del Señor que Eliseo se puso al frente, agarró el manto que se le había caído ¿a quién? A Elías, y lo agarró y se puso frente a la orilla. Qué curioso, porque en su mente, ¿qué creen que estaba acordándose Eliseo? ¿Qué creen que venía a la mente de Eliseo cuando tomó el manto? ¿Por qué ponerse enfrente a la orilla del río Jordán? Porque él estaba pensando en que Elías había hecho algo similar. ¿Sabe lo que le quiere decir el Señor a usted? Que lo que hizo Jesús con el manto del Espíritu Santo lo podemos hacer nosotros. Como caminó Jesús, a pesar que Él fue perfecto, podemos caminar nosotros. Nos podemos poner en la orilla y pensar, si Jesús lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Lo que pasa es que el cristiano no lo hace, porque vemos muy lejos todo lo que Jesús hizo. Jesús era un hijo de Dios, Jesús era muy santo. Pero si el mismo manto lo tenemos nosotros. Y lo que Dios quiere es que usted empiece a caminar y que usted haga el traspaso de mando que Dios tiene para su vida. Porque aquí fue el traspaso de Eliseo, que él vio a Elías el fuego irse y vino y lo tomó. Y cuando usted hace la acción de tomar, eso implica la acción de que yo voy a hacer. Porque usted lo puede invitar a ir a servir a muchos pan, a ir a servir a Miramundo. Usted lo puede invitar a venir a muchos eventos. Pero cuando usted decide ir, usted está tomando el manto. Usted se está colocando el manto del Espíritu Santo y dice, Señor, así como he visto bendición, así quiero bendición para mí. Así como he visto que otros sirven y te aman, y a pesar de problemas y tribulaciones, así tú hablas a su vida, así quiero que hables a mí. Eso es pararse frente a la orilla y creer que se puede hacer. Y sucede algo mismo. Aquí es donde se recarga el manto. El manto se recarga con fe. Porque dice la palabra del Señor que vino Eliseo y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas exactamente igual que Elías. Y dijo, ¿dónde está Jehová? Y Dios le dijo. Aquí cambia para nuestra vida. Porque hoy en día, en la actualidad, usted no tiene que andar cuestionando quién es el Dios. Usted ya sabe quién es. Usted no puede cuestionar cuando Jesús puso el manto del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Usted lo único que tiene que hacer con fe es tomar ese manto y esperar que Él lo recargue con fe. Y simplemente decir, golpear las aguas y decir, yo conozco al Dios de Elías. Eso es fe. Eliseo dudaba porque no tenía el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que dudar, vamos a saber por qué, porque está dentro de nosotros. Nosotros sabemos quién es Jehová de los ejércitos. Nosotros no tenemos que dudar si Dios lo puede o no lo puede hacer. Nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. Y este hombre recargó con fe su manto, golpeó las aguas y empezó a caminar, dice la palabra del Señor, y se dividieron las aguas exactamente igual que Elías. Y yo creo firmemente que lo que Dios quiere en nuestra vida es que nosotros hagamos lo mismo que Eliseo. Empieza a ponerse con fe el manto que está siendo recargado cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lee la palabra. Porque cuando uno lee la palabra y empieza a memorizarse y está en momentos difíciles, se le vienen todos aquellos versículos. Jehová mi pastor, nada me faltará. No hay nada imposible para el Señor. Cuando usted empieza a caminar en el Señor y usted empieza a recargarse con fe,
Empieza a recordar que el Dios que hace todo está con usted. Amén. Y al igual que Eliseo, se puede poner al frente de la orilla de cualquier problema. Aleluya. Usted le puede decir, se abre, porque el Dios está conmigo. Ese es el manto recargado, hermano. El manto recargado es cuando ya el Señor camina con nosotros y nosotros con fe reconocemos el Dios que ha puesto ese manto sobre nuestra vida. Y quiero ir concluyendo con esto. No me di cuenta que se me fue el tiempo. Dice la palabra del Señor en Isaías 61:10. Y esto quiero que usted se lo lleve con gozo, con alegría. Porque no a cualquiera se le ha dado el manto del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Hermano, hermana, la justicia del hombre es que usted y mi persona no deberíamos estar aquí. La justicia del hombre significaría que usted no es digno de entrar por una puerta de iglesia y que usted ya sea servidor, sea líder, sea lo que sea, hijo e hija de Dios. Usted no se lo merece para nada. Esa es la justicia del hombre. Pero dice la palabra del Señor que yo me voy a alegrar porque Él me vistió de manto de justicia, porque la justicia de Dios es que nos merecemos con Él. La justicia de Dios es que somos hijos e hijas de Dios. La justicia de Dios Él quiere que tengamos un manto recargado para que cualquier cosa que pidamos se haga. No a nuestro gusto, no a que, ay hermano, que yo le estoy pidiendo al Señor un carro del año porque sí. No, hermano, al gusto de Él. Sepa lo que usted le pida al Señor. Camine con ese versículo que dice: y yo busco el reino de los cielos, y todo lo demás va a ser añadido. Si Dios sabe las necesidades que tenemos. Pero cuando uno empieza ya a caminar con el manto recargado, reconociendo lo que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, viendo esos milagros y tomando ese mando y diciendo: si el Señor lo ha hecho con mi hermano, con mi hermana, claro que lo puede hacer. Empieza a caminar con fe, reconociendo quién es su Dios. Amén. ¿Cuánto vamos a recargar el manto? Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando tú colocas ese manto sobre nuestra vida, empieza aquel proceso de moldearnos. Dice tu palabra que tú llamaste al pueblo de Israel y no lo introdujiste a la tierra prometida de la noche a la mañana. Tuvo que haber un proceso. Tú llamaste a 12 hombres para que fueran discípulos. Y tú no los hiciste de la noche a la mañana predicadores evangelistas. Hubo un proceso. Había que caminar. Y yo no dudo, Padre, que tú has llamado a estos hombres y mujeres que están en este lugar. Y como Elías, tú pusiste ese manto sobre su vida y le dijiste: sígueme. Y cada uno ha dicho: sí, seguiré a Cristo. Pero cuando empiezan a caminar, creen que todo va a cambiar. Porque es bien fácil creer que solo por tener el manto Eliseo se vuelve líder, y no funciona así. Hay un proceso que seguir. Existe el aprendizaje, el ver. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Porque el manto está sobre nosotros. Y cada uno de nosotros está en un proceso de aprendizaje. No somos perfectos, no somos los mejores. Pero si el manto está sobre nuestra vida es porque el Señor vio la capacidad para hacer lo que hemos sido llamados. Como cristianos, uno de los primeros errores que cometemos es dudar de nuestra capacidad para hacer lo que Dios nos ha llamado. Eliseo no había ido a ninguna clase de profeta. Eliseo no estaba ni siquiera enlistado
en la sinagoga como profeta, pero tú lo llamaste. El llamado especial que Dios hace sobre su vida, hermano y hermana, no es por su capacidad humana, no es por su habilidad humana, es porque Él sabe el plan perfecto que tiene para su vida. Y si Él ha puesto ese manto de Espíritu Santo sobre su vida, usted empieza a caminar confiando en lo que Él ha dicho que hará con su vida. Yo te doy gracias, Padre, por esos hombres y mujeres que tú has puesto ese manto recargado. Gracias porque cuando están aquí escuchando palabras, cuando levantan sus manos para adorarte, cuando se van a sus hogares y empiezan a ser más amorosos, a tratar de cambiar, a ser transformados por el Espíritu Santo, ahí es donde el manto se empieza a recargar. Y cuando el manto está recargado, no hay nada que detenga a un cristiano lleno del poder de Dios. Hermano y hermana, créalo. Si usted está ungido del Espíritu Santo, no hay nada que le detenga. No hay obstáculos del enemigo, no hay situaciones adversas. Nada le puede robar el gozo que el Señor pone sobre su vida cuando usted tiene un manto recargado. Porque cuando usted tiene un manto recargado, ahí empiezan los dones del Espíritu Santo. Ahí empiezan los frutos a aparecer. Y mientras la gente, quizás el mundo no lo nota, pero aquel que ha conocido a Dios nota quién está con un manto recargado. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a estos hombres y mujeres con mantos recargados, para que afuera empiecen a brillar, para que afuera empiecen a caminar, que se pongan a la orilla de cualquier problema, de cualquier dificultad, que se pongan a la orilla de cualquier situación, que lo hagan como lo hizo Eliseo, pero en vez de preguntar, que afirmen, que el Espíritu Santo les recuerde, golpeen esas aguas de tormenta y digan: el Jehová de los ejércitos, Cristo está conmigo, y empiecen a caminar. Gracias, Padre, por tu pueblo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.